Hoy vamos a empezar, de acá en adelante van a tener conmigo unos 4 o 5 teóricos para hablar de todas las reacciones de sustitución nucleofílica. Estas reacciones de sustitución nucleofílica se dan fundamentalmente en derivados halogenados, halogenuros de arilo, alcoholes, éteres, ¿sí? Y los análogos ciclados de los éteres, que son los epóxidos. De esos grupos funcionales vamos a hablar en estos teóricos que siguen. Ustedes sustituciones nucleofílicas vieron ya una sustitución nucleofílica básicamente de compuestos aromáticos, la SNA, la sustitución nucleofílica de halógeno activado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Donde un halógeno que tenía determinadas características estructurales podía ser sustituido por un nucleófilo. En este caso lo que vamos a ver es de compuestos básicamente alifáticos, ¿sí? Entonces vamos a estudiar los grupos funcionales y en función de los grupos funcionales vamos a ver cuáles son las reacciones características de sustitución en estos grupos. Entonces, básicamente vamos a empezar con el estudio de los halogenuros de arilo, de alquilo o de arilo. Se llaman derivados halogenados o halogenuros de alquilo, es compuestos donde tenemos un halógeno presente en la molécula, ¿sí? Este halógeno representa, cuando es el único, el grupo funcional, ¿sí? Y el más importante. Si hay otros grupos funcionales, tiene su orden de prioridad que ustedes ya estudiaron cuando vieron la nomenclatura de los distintos compuestos orgánicos. El halógeno puede ser un yodo, un bromo, cualquiera de los que ustedes conocen, ¿sí? Un flúor. Y el R, la cadena hidrocarbonada, puede ser un alquilo o un arilo. De hecho, ustedes ya los derivados halogenados, arílicos, los vieron cuando vieron compuestos aromáticos, ¿sí? El bromobenceno, el clorobenceno, vieron sus características, vieron que son desactivantes por efecto inductivo, qué tipo de orientación tiene, o sea, algún derivado halogenado ya estuvieron estudiando. Vamos a clasificar los halogenuros de alquilo, ¿sí? Según el carbono al cual se encuentre unido el halógeno, ¿sí? Si el carbono es primario, secundario o terciario, los clasificamos como halogenuros de alquilo primario, secundario, terciario. Recuerden que esta clasificación de primarios, secundarios y terciarios, lo mismo para un grupo alquílico, es una clasificación que se da básicamente para compuestos, para carbonos sp3. ¿Sí? Un carbono que tiene un doble enlace ya no lo clasificamos como primario, secundario, terciario. ¿Y qué significa? Repasando esto, que ustedes ya vieron para restos alquílicos, un resto primario es aquel que tiene unido un solo resto alquílico o arílico, ¿sí? Un resto secundario, un carbono secundario es aquel que, fíjense, tienen 2 restos alquílicos o arílicos, y el terciario es el que tiene 3. Esta es la clasificación, entonces, la misma que usamos o que habrán visto ustedes para clasificar los restos alquílicos. Bueno, y lo usamos entonces para derivados halogenados primarios, secundarios o terciarios. Sin embargo, estas 3 estructuras no son las únicas que podemos tener. Existen otra variedad de estructuras donde el halógeno puede estar unido a un resto orgánico. Fíjense, por ejemplo, una estructura especial es aquella donde el halógeno está unido a un carbono que tiene conjugado un doble enlace, ¿sí? El carbono que lleva el halógeno no tiene el doble enlace, pero el carbono siguiente, posterior, presenta un doble enlace. Este tipo de derivados halogenados se los llaman alílicos, ¿sí? Alílicos. En este caso, sería el carbono alílico, el radical que está conjugado con un doble enlace. Esto va a servir para alcoholes alílicos, ¿sí? O para decir el resto alilo. Si ustedes tienen un resto alquilo, ¿sí? El que tiene el resto en ese carbono es alílico. Este es un alílico primario. ¿Por qué? Porque es alílico, porque tiene la característica de tener conjugado un doble enlace y porque a su vez está unido a un solo resto alquílico.
Podemos tener esta misma característica estructural, ¿sí? Un derivado halogenado unido a un carbono, que representa un carbono alílico, porque tiene esta característica estructural, pero a su vez está unido ese carbono a otro resto. Este carbono formalmente es un carbono secundario, ¿verdad? Entonces lo llamamos alílico secundario. Y también tenemos la posibilidad de tener un alílico terciario, o sea, uno de los restos es alílico y los dos pueden o no, los otros dos. ¿Estamos? Pero ese carbono, con esta característica estructural, es el carbono que llamamos alílico y vamos a ver que la reactividad de los halógenos depende de qué tipo de halógeno es, de qué tipo de derivado halogenado. Existe otro tipo de derivado halogenado, el que ustedes tienen más conocido. Bueno, el alílico, fíjense, ¿se acuerdan del cloruro de bencilo, por ejemplo? Bueno, el cloruro de bencilo tiene la estructura de un derivado halogenado alílico. ¿Por qué? Porque este carbono se encuentra conjugado a un doble enlace. En este caso, la particularidad de que ese doble enlace pertenece a un anillo aromático. ¿Sí? Fíjense, es un carbono que tiene conjugado un doble enlace, la misma estructura de esta. Un carbono unido a otro que lleva un doble enlace. Acá es un alqueno y acá es un anillo aromático. En este caso es bencílico, pero fíjense que son muy similares. De la misma manera que estos alílicos y bencílicos, ¿sí? Existen, estos ustedes ya los conocen, los derivados halogenados nucleares, como les dije, clorobenceno, bromobenceno, iodobenceno, ya los estudiaron. Fíjense la característica. Es otro tipo porque acá el halógeno está unido a un carbono que lleva el doble enlace. ¿Sí? Entonces, es esta misma estructura, fíjense. No está conjugado, sino que el carbono está unido directamente al carbono que lleva el doble enlace. Esto es una estructura vinílica, este resto es el resto vinílico, y el análogo en un compuesto aromático son los derivados halogenados nucleares. ¿Sí? Eso en cuanto a la clasificación de los derivados halogenados. Y acá en más vamos a ver que la estructura del derivado halogenado condiciona la reactividad del mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con la reactividad de este tipo de compuestos? Ustedes ya vieron en forma general reacciones de adición, reacciones de eliminación, vieron algunas, vieron reacciones de sustitución LACEA, de sustitución electrofílica aromática, y siguiendo, ¿sí?, con el camino de las reacciones de sustitución, ahora vamos a ver estas reacciones, la reactividad de estos derivados halogenados, y vamos a ver que básicamente la sustitución también es una de las reacciones importantes. Cuando analizamos la reactividad de un grupo funcional, tenemos que analizar justamente cómo es la distribución electrónica en base a los enlaces de ese grupo funcional. En este caso tenemos una unión carbono-halógeno. Y ya podemos decir que cualquier halógeno es más electronegativo que el carbono. O sea que en todos los casos, para un derivado halogenado voy a tener una densidad de carga negativa sobre el halógeno y una deficiencia electrónica sobre el carbono. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir entonces? Primero que no es un compuesto que tiene doble enlace, o sea que no permite adiciones, ¿sí? Pero sí permite sustituciones. Yo acá la reactividad de esto va a estar dada justamente porque este halógeno va a poder salir de la molécula, ¿sí?, en dos reacciones básicas que son, o el halógeno se elimina y se sustituye por otro grupo de átomos, ¿sí?, o se elimina junto con un hidrógeno y entonces da una alqueno, una reacción de eliminación. Entonces, las reacciones típicas van a ser la sustitución del halógeno y la eliminación del halógeno con un hidrógeno beta para dar un alqueno. ¿Qué tipo de reactivos va a poder actuar sobre esta molécula? ¿Qué les parece? Si tenemos un déficit electrónico sobre el carbono, el halógeno es lo que va a salir, ¿qué tipo de reactivo se va a acercar a esta molécula? Un reactivo nucleofílico, ¿sí? Tenemos un centro deficiente de electrones, entonces la posibilidad es que acá, a este centro deficiente, se acerque un reactivo de tipo nucleofílico que le aporte electrones y que entonces desplace al halógeno. ¿Estamos? Vamos a ver en forma general
vamos a tener en este tipo de reactividad, entonces tenemos acá un derivado halogenado primario, el halogenuro es el grupo saliente, lo llamamos grupo saliente, porque ya sea en una reacción de sustitución o en una de eliminación, el halogenuro va a salir de la molécula, ¿sí? Entonces, es el grupo saliente, el reactivo es el reactivo nucleofílico, y vamos a tener, cuando un derivado halogenado se enfrenta a un reactivo nucleofílico, este va a desplazar entonces al halogenuro dando o una sustitución donde el halógeno es reemplazado por el nucleófilo, o una eliminación donde el nucleófilo desplaza al halógeno y a un hidrógeno beta para dar la reacción de eliminación. Estos dos tipos de reacciones se dan en forma conjunta en general, salvo algunos casos vamos a ver que la reacción principal es la reacción de sustitución, pero que viene acompañada con mayor o menor porcentaje de la reacción de eliminación, que es competitiva. Estas dos reacciones van a ser competitivas. Como se dan juntas, hay que ver qué factores hacen que se dé un mayor porcentaje de una y un mayor o de la otra. ¿Sí? Por eso es que siempre en estos casos vamos a analizar la sustitución versus la eliminación. ¿Sí? Acá hay que gritar. Vamos a analizar qué pasa con estas dos reacciones en su conjunto, ¿sí? Cómo compiten entre ellas y cuál va a ser la que se dé en mayor proporción en cada caso. ¿De qué depende que se dé la reacción de sustitución o la reacción de eliminación? Por un lado depende de la estructura del derivado halogenado. ¿Se acuerdan al principio? Les dije, se clasifican de esta manera, tienen esta estructura y dependiendo de esa estructura va a hacer la reactividad que tengan. Por otro lado depende del poder nucleofílico del reactivo. ¿Sí? Vamos a ver que hay distintos tipos de reactivos nucleofílicos. Ustedes vieron con la doctora Blanco cuando vieron mecanismos de reacción, que hay reactivos electrofílicos y hay reactivos nucleofílicos. Ahí le dieron una lista de reactivos nucleofílicos. Para que algo sea un reactivo nucleofílico, que tiene que tener un par electrónico disponible, como el agua, como un alcohol, como un fenol, o una carga neta negativa, como el cianuro, el hidróxido, el alcóxido. ¿Sí? Entonces, la fuerza nucleofílica de todos los reactivos no es la misma, y dependiendo de esta conjugación, estructura del derivado halogenado y fuerza nucleofílica, esta relación sustitución-eliminación puede variar. Y solvente, ¿sí?, es algo que también, según lo modificamos, nosotros vamos a ver que puede ir variando la relación entre la reacción de sustitución y la reacción de eliminación. Bueno, vamos a ver. Para estas reacciones de sustitución fueron postulados dos mecanismos básicamente, ¿sí? Las reacciones de sustitución, dos mecanismos alternativos. Fíjense, hay un mecanismo donde el nucleófilo, ¿sí?, es atraído por el centro deficiente de electrones. Recuerden que en toda reactividad siempre lo que se mueven son los electrones y van los electrones hacia el agujero positivo, ¿sí? Nunca mueven cargas positivas, lo que se mueve son los electrones siempre. El nucleófilo, el par electrónico, ataca al centro deficiente de electrones, mientras que se va rompiendo el enlace carbono-halógeno. Se va creando una deficiencia de carga negativa sobre el halógeno. ¿Por qué? Porque el halógeno se va con el par electrónico. Entonces primero va a tener un delta negativo y luego va a tener una carga negativa neta, ¿sí? Entonces, de esta manera entró el nucleófilo en el carbono y salió el halogenuro. Esto se puede dar en un solo paso. Y cuando esto se da en un paso es una de esas reacciones, ¿sí? Una sustitución también se puede dar en dos pasos. Y por ejemplo, puede ser que primero se rompa el enlace carbono-halógeno. Si se rompe el enlace carbono-halógeno, tengo un intermediario. ¿De qué tipo es este? Ya lo conocen. Carbocatiónico.
Entonces, en este caso voy a tener un intermediario carbocatiónico que va a tener todas las mismas características de los intermediarios carbocatiónicos que vieron en alquenos, ¿sí? Y bueno, en este primer paso se rompe la unión carbono-halógeno y en un segundo paso, entonces, el nucleófilo ahora sí ataca ese carbono con carga positiva. El resultado es el mismo. Reemplazamos el halógeno por un nucleófilo y nos da el producto de sustitución. Pero el mecanismo es distinto. Esta es una reacción en una etapa y esta es una reacción en dos etapas, ¿sí? Y en esto se van a diferenciar entonces las reacciones de los derivados halogenados. Estos dos mecanismos probables los llamamos sustitución, porque vamos a hacer una reacción de sustitución, es el primer nombre, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos 4 nombres básicos en orgánica? Sustitución, adición, eliminación o reordenamiento, ¿sí? Entonces, sustitución, porque estamos hablando de sustitución nucleofílica, esta N en subíndice es nucleofílica. ¿Por qué? Porque el reactivo es nucleofílico, ¿sí? Y vamos a tener la SN1 unimolecular en 2 etapas y la SN2 que se da en un paso. Ahora van a decir, bueno, ¿y qué mecanismo se da? Y bueno, el mecanismo que se da va a depender de la estructura del derivado halogenado y del nucleófilo que reaccione. La estructura del derivado halogenado nos va a indicar si esto va a darse en un paso o en 2 pasos. Recuerden que en una de esas reacciones, la que se daba en 2 pasos, tenía un carbocatión intermediario. Entonces, cuando se pueda formar un carbocatión estable, ¿se acuerdan? Terciarios, no sé si vieron ya lílicos, pero básicamente terciarios o secundarios, seguramente la reacción vaya por ese camino, ¿sí? Porque el intermediario es muy estable. La reactividad del nucleófilo, ¿sí? Hay nucleófilos más reactivos, ya vamos a ver. La concentración del nucleófilo, porque fíjense que tenemos mecanismos SN1, SN2, donde pueden depender la velocidad de la concentración de ambos sustratos o de uno solo. Y el disolvente utilizado. ¿Por qué? Las reacciones que transcurren a través de intermediarios cargados, ¿sí? Van a preferir disolventes polares, de alguna manera, porque un disolvente polar va a estabilizar el intermediario, ¿sí? Y las reacciones que transcurren con intermediarios no cargados van a preferir disolventes no polares. Vamos a verlo, a ir viéndolo ahora a medida que avancemos. Entonces, por un lado, vamos a tener que discriminar en cada caso de la reacción de un derivado halogenado con un nucleófilo, a ver cuál es la reacción de sustitución que se da y a su vez con qué mecanismo se da esa sustitución, SN1, SN2. Pero aparte de la reacción de sustitución, yo les dije que existía en forma competitiva la de eliminación, ¿sí? Entonces también vamos a ver qué pasa con esas reacciones de eliminación competitivas. Hoy vamos a estudiar básicamente las reacciones de sustitución y la clase que viene las de eliminación, pero sepan que van en forma conjunta. Vamos a empezar entonces con una de estas reacciones de sustitución, la sustitución nucleofílica bimolecular. Yo les dije que esta SN2 era sustitución nucleofílica y el caso del número 2 indica que es bimolecular. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el bromometano o bromuro de metilo es un derivado halogenado primario, ¿verdad? Si uno lo enfrenta con un reactivo nucleofílico como hidróxido de sodio, o sea, oxidrilos básicamente, el oxidrilo es un reactivo nucleofílico fuerte, ¿sí? Tiene una carga negativa y es un buen nucleófilo. De tal manera que en esta reacción lo que va a suceder es que el bromo va a ser sustituido por el OH, ¿sí? del nucleófilo. El nucleófilo entra a la molécula con su par electrónico y por lo tanto el bromo sale de la molécula como bromuro, siendo este grupo saliente. Entonces, ¿qué voy a obtener? Si yo sustituyo bromo por oxidrilo, obtengo un alcohol. El producto de la reacción de sustitución va a ser metanol.
¿De qué depende la velocidad de esta reacción? Si yo quiero indicar la ecuación de velocidad, sabemos que la velocidad es igual a una constante determinada y a la concentración molar de reactivos, ¿sí? En este caso de sustratos. ¿Cuáles son los sustratos? Y el derivado halogenado y el reactivo nucleofílico, ¿sí? Entonces, esta reacción, lo que se vio estudiando muchas reacciones de este tipo, es que evidentemente este tipo de reacción, la velocidad, evidentemente dependía de estos dos, de los dos sustratos. ¿Qué quiere decir? Que si se aumenta la concentración tanto de derivado halogenado como de reactivo nucleofílico, aumenta la velocidad de la reacción, ¿sí? Los dos modifican la velocidad de la reacción. Por esto es que la reacción es de segundo orden, ¿sí? A esta reacción la llamamos de segundo orden porque depende de la concentración de sustrato y reactivo. Bien, ¿qué más teníamos en este nombre SN2? S es sustitución, N, que se escribe en subíndice, es nucleofílica por el reactivo, y el 2, ¿sí?, es bimolecular. Entonces, ¿qué significa? Una cosa es segundo orden, que tiene que ver con cómo modifican las concentraciones de los reactivos a la velocidad de reacción. Y otra cosa es la bimolecularidad. El 2 significa que la reacción es bimolecular. ¿Qué significa que es bimolecular? Que en el paso limitante de la reacción, de la velocidad, intervienen dos moléculas. ¿Sí? En el paso limitante de la velocidad de la reacción intervienen dos moléculas. Ahora bien, todo este postulado de este tipo de reacciones y cómo son modificadas su velocidad y demás, se dieron empíricamente a través de estudiar muchos mecanismos de reacción de este tipo. ¿Cuáles fueron las evidencias que se tuvieron al principio para poder postular un mecanismo, ¿sí?, de este tipo? Todavía no hicimos el mecanismo, pero para poder estudiar estas reacciones. ¿Qué se vio al estudiar una gran cantidad de reacciones? Primero, las evidencias experimentales. Lo que se vio es que la velocidad de la reacción depende de la concentración del derivado halogenado y del reactivo nucleofílico. Esto es fácil, toman la misma reacción, le van variando las concentraciones de uno y el otro, ¿sí? Y ven que pasa, se aumenta al doble la concentración del derivado halogenado, se aumenta al doble la concentración del reactivo nucleofílico. ¿Estamos? Lo primero que se vio que modificaciones en la concentración de cualquiera de ellos dos modifica la velocidad de reacción. ¿Para qué estamos estudiando todo esto? Y para postular un mecanismo de reacción, obviamente. El segundo punto es que a medida que el derivado halogenado es más sustituido, o sea, en este caso yo partí de uno primario, pero si la misma reacción con la misma concentración de nucleófilo la hago con uno secundario y con uno terciario, a medida que aumento la sustitución del derivado halogenado, la velocidad de reacción disminuye. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber algo en este mecanismo que esté relacionado estructuralmente con esta mayor sustitución, ¿sí? Porque si el derivado halogenado es más sustituido, la reacción se da más lenta, evidentemente hay alguna cuestión estérica que está jugando en este mecanismo. Tercero, si el halogenuro está unido a un carbono asimétrico, o sea, estamos hablando por lo menos de un derivado halogenado secundario, donde está unido a un carbono asimétrico, la configuración del centro estereogénico se invierte respecto a la del derivado halogenado original. ¿Esto qué quiere decir? Si esta reacción yo la hago en un derivado halogenado que tiene un carbono asimétrico, ¿sí? Hago la reacción de sustitución sobre ese carbono asimétrico. Si yo parto, por ejemplo, del enantiómero R, llego al S. En general hay una inversión de la configuración. Estas son las tres evidencias experimentales que se vieron de esta reacción y que permitieron postular de alguna manera un mecanismo probable para este tipo de reacción, ¿sí? El mecanismo que se propuso fue: tenemos un derivado halogenado que puede ser quiral o no. Fíjense que ahí yo se los puse medio en cuña, con una cuña, puede ser quiral. Cuando es atacado por un reactivo nucleofílico, lo que se postuló es un estado de transición. Básicamente, ¿por qué? Porque dijimos que la velocidad dependía de los dos. O sea que en
en el paso fundamental tienen que estar involucrados los dos, el nucleófilo y el derivado halogenado. Entonces lo que se postula acá es un estado de transición. ¿En qué consiste este estado de transición? Consiste en que mientras se va rompiendo la unión carbono-bromo, el bromo se va alejando, el bromo va adoptando una densidad de carga negativa porque se está llevando el par electrónico. El carbono va a ir adoptando una densidad de carga positiva que va a estar neutralizada por el acercamiento del nucleófilo, que parte con una carga negativa, pero que ese par electrónico va a ir formando la unión oxígeno-carbono, y entonces esa carga negativa se va a ir transformando también en un diferencial de carga negativa, ¿sí? Entonces tengo un estado de transición pentacoordinado. Fíjense que lo inestable que tiene que ser esto, que en vez de 4 cosas unidas, ese carbono tiene 5. Está bien, hay 2 que las tiene parcialmente unidas, ¿sí? Pero es un estado de transición pentacoordinado, es muy inestable. Y como todos los estados de transición de este tipo, se forman y evolucionan a los productos rápidamente. Fíjense que este estado de transición, estas dos... este signo implica eso, justamente, estado de transición, y fíjense que tiene una carga básicamente negativa distribuida entre los dos diferenciales de carga negativo, del bromuro que se aleja y del oxidrilo que entra, y del nucleófilo que entra. ¿Qué pasa? Nos representaría este mecanismo propuesto las evidencias experimentales que tuvimos al principio. Vamos a ver qué pasó con cada una. Primero, las dos especies intervienen en el estado de transición. Por lo tanto, la velocidad depende tanto de la concentración de una como de la otra. Y esto estaría justificando la primera evidencia, ¿sí? Que si yo modificaba tanto la concentración del nucleófilo como la del derivado halogenado, se me modificaba la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque están interviniendo juntas. ¿Qué pasa con la segunda evidencia? El nucleófilo se acerca al carbono, fíjense, por el lado opuesto al que se aleja el halógeno. Al aumentar la sustitución del derivado halogenado, esto impide el acercamiento por impedimento estérico. ¿Se acuerdan? Dijimos que a medida que teníamos mayores sustituciones, la velocidad disminuía. Y bueno, si yo estoy proponiendo un mecanismo donde hay un estado de transición pentacoordinado, a medida que estos sustituyentes sean mayores, ese estado de transición, ¿cómo va a estar? Mucho más aglomerado, va a ser mucho más inestable y por lo menos no, y por lo tanto no se va a dar. Y por lo tanto no se va a dar. Entonces, acá. Entonces, a medida que aumento la sustitución en los sustituyentes del carbono, la velocidad de la reacción se va a hacer más lenta porque va a haber un factor estérico, ¿sí?, que haga que esta reacción que este estado de transición va a ser menos estable. Por el otro lado, ¿dónde está? Acá, la segunda evidencia. Por otro lado, la reactividad reactiva de los derivados halogenados en la SN2A. ¿Y qué pasaba con el tema de la inversión de la configuración? Y fíjense, si yo tengo una configuración donde el halógeno se encuentra de este lado, acá el nucleófilo se encuentra exactamente del lado opuesto. O sea, si las reglas de prioridades para nombrar esto y para nombrar esto se corresponden, voy a tener siempre una inversión de la configuración. O sea, la inversión de la configuración de carbono la tengo. El tema es que esto se vea expresado en el nombre, ¿sí? Entonces vamos a considerar que tenemos una inversión de la configuración. Bien, entonces, en base a todo esto, ¿qué vamos a decir? Que los derivados halogenados, ¿sí?, si tienen que ser menos sustituidos para responder a este mecanismo, en general, los halogenuros de metilo, que son los más chiquitos y los menos sustituidos, van a ser más reactivos que los primarios, estos que los secundarios, que los terciarios, ¿sí? Y vamos a ver el caso de los vinílicos y nucleares, que son los que no reaccionan por reacciones de sustitución nucleofílica, ¿sí? O sea, a medida que aumentamos
la sustitución del derivado halogenado disminuye la reactividad para una SN2. Entonces, fíjense, si la velocidad relativa de reacción para, por ejemplo, el bromuro de metilo es de 1200, a medida que aumentamos la sustitución, acá tenemos uno secundario, fíjense cómo baja, y uno terciario prácticamente no reacciona por un mecanismo SN2. ¿Sí? No quiere decir que no reaccione, recuerden al principio, hay dos mecanismos de reacción. No reacciona por este mecanismo. Bueno, y esto tiene que ver obviamente con el impedimento estérico que origina la mayor cantidad de sustitución, que es lo que tienen ahí. ¿Qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron el teórico de mecanismos de reacción? Que, bueno, si nosotros de alguna manera indicábamos el mecanismo con este tipo de diagrama, veíamos que siempre partimos de una energía que tiene que ver con la energía del sustrato, ¿sí? Teníamos un aumento de energía que era el mayor, que era la energía de activación, que es la energía que tengo que superar para que se empiece a dar esa reacción. Voy a pasar siempre a un primer estado de transición donde se empiezan a romper o a formar enlaces. En este caso, si la reacción es de una sola etapa, de ese estado de transición, ¿sí?, que les dije, el pentacoordenado, voy a pasar, ¿sí?, directamente a la formación de productos. ¿Qué diferencia hay entre un derivado halogenado más sustituido, menos sustituido y más sustituido? Es esta. Fíjense, tengo que llegar a un estado de transición más impedido y por lo tanto con mayor energía. ¿Está? Entonces la diferencia está justamente esto, que los restos ocasionan un impedimento estérico que hacen que ese estado de transición esté a un valor energético mayor, por lo tanto mucho más difícil de superar. ¿Sí? ¿Qué pasa con la inversión de la configuración? Y bueno, si tenemos un derivado halogenado, por ejemplo, con esa configuración, y vemos que siempre, ¿sí?, el ataque nucleofílico se hace por el lado opuesto, fíjense que en el estado pentacoordinado, ¿sí?, tenemos 3 átomos en el mismo plano. Y después tenemos también en un mismo plano, distinto al anterior, el halógeno que se va y el nucleófilo que entra. ¿Está? Entonces, siempre el nucleófilo va a estar en una configuración, ¿sí?, en una ubicación opuesta al halógeno que se fue. También viendo el tema, considerando este estado de transición pentacoordinado. Por ejemplo, si la reacción la hacemos sobre el R2-butano, un derivado halogenado secundario, para ver obviamente tengo que partir de uno que tenga quiralidad, derivado halogenado secundario, con un reactivo nucleofílico con hidróxido, por ejemplo, lo que vemos que en general el producto que obtenemos es el S2-butanol. Sí. 2-bromobutano, sí se nombra. Sí, falta. Arreglenlo acá. 2-bromobutano. Y el S2-butanol está bien, ¿sí? Bueno, ¿qué factores influyen en este tipo de reacción, en las reacciones tipo SN2? Influye el grupo saliente, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le dije siempre las reacciones de sustitución en derivados halogenados? Pues el halogenuro va a ser el grupo saliente. Esto es un factor que influye. El tipo de nucleófilo, ¿sí?, tanto sea por el poder nucleofílico que tiene el nucleófilo o porque es un nucleófilo, por ejemplo, grande o chico, que también va a influir. Imagínense que en ese estado de transición pentacoordinado, si yo encima tengo un nucleófilo muy voluminoso, también, ¿sí?, va a ocasionar que ese estado de transición sea mucho menos estable. O sea que va a influir. Y el solvente en cuanto a la estabilización, o de los núcleos, o del nucleófilo, o del estado de transición. A ver, vamos a grupos salientes.
Los grupos salientes son especies, en este caso, que tienen carga negativa. Entonces, con carga negativa. Va a ser mejor grupo saliente aquel que pueda estabilizar su carga negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en lugar de tener una carga, si yo piensen, un cloruro, un bromuro, un metoxi, un acetiluro, cualquier, ¿sí?, compuesto que tiene una carga negativa, ¿sí?, va a estar más estable siempre y cuando pueda estabilizar su carga negativa, de alguna manera, por los efectos que ustedes conocen. Entonces, va a ser mejor grupo saliente aquel halógenuro que puede estabilizar mejor la carga negativa. Esta estabilización de carga negativa va en relación inversa a la basicidad. ¿Por qué? Porque la basicidad, de alguna manera, depende de la disponibilidad del par electrónico o de la carga negativa, ¿sí? Mientras que si yo busco estabilizar esa carga negativa, en realidad esa carga negativa, en lugar de estar concentrándola, la estoy dispersando. O sea que de alguna manera en esa dispersión, ¿sí?, estoy disminuyendo la basicidad del grupo saliente. Las bases débiles son más estables que las bases fuertes y mejores grupos salientes. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que ustedes tienen que empezar para hacer estos grupos, para hacer esto comparativo con otros grupos, es que va a ser mejor grupo saliente, en el caso de los halogenuros o de otros aniones, aquellos que puedan estabilizar su carga negativa. En el caso de los halogenuros, el mejor grupo saliente es el yoduro. ¿Y por qué les parece que el yoduro es el mejor grupo saliente? ¿Cómo estabiliza un yoduro su carga negativa? Pues tiene el núcleo más grande, ¿sí? A ver, el yoduro es mucho más grande, entonces esa carga negativa la puede dispersar más sobre ese núcleo que los demás. El flúor lo tiene muy concentrada porque es un núcleo mucho más chiquito, ¿sí? Entonces, el mejor grupo saliente para los derivados halogenados es el yoduro. O sea, si yo tengo que elegir entre hacer una reacción con yoduro de metilo, o bromuro de metilo, o cloruro de metilo, voy a elegir el yoduro, porque me va a estar ayudando el hecho de que el grupo saliente es un buen grupo, ¿sí? Entonces, yoduro es el mejor grupo saliente y el flúor es el peor grupo saliente. Entonces, a mayor tamaño y mayor estabilidad de las bases, ya se lo dije, porque la carga se distribuye en un mayor volumen. Quiere decir que la reactividad, si comparamos los derivados halogenados en cuanto al halógeno, está dada con ese orden, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, para el fluoruro de metilo, cloruro de metilo, bueno, algunos valores que ilustran lo que yo les estaba diciendo. Vamos a pasarlo de largo porque es lo mismo, nada más que puesto en distintos valores. Bueno, otro punto que entonces, grupo saliente, nucleófilos. Hablamos que los nucleófilos también iban a estar involucrados y de alguna manera iban a tener que ver con la velocidad de estas reacciones. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de nucleófilos yo les dije que teníamos que considerar un compuesto que tenía un par electrónico o que tenía un diferencial de carga negativa, ¿sí? O una carga negativa directamente. Los nucleófilos, si consideramos esto, tenemos que considerar dos cosas. Que cualquier nucleófilo también es una base, ¿no? Si yo les digo cloruro o hidróxido, es una base también. ¿Por qué es una base? Porque en el sentido de Brewster puede acá tomar un protón a partir de esa carga negativa, ¿verdad? O sea que nucleofilicidad y basicidad van muy de la mano. ¿Por qué? Porque la nucleofilicidad depende de ese par electrónico, de esa carga negativa para poder atacar un centro electrofílico. Y la basicidad también depende de esa carga negativa para poner unirse un protón. ¿Sí? Digamos que son dos cosas que van muy juntas, sin embargo no son exactas. Si bien están involucrados los mismos electrones, no son exactamente las mismas cuestiones. Porque la nucleofilicidad, a ver, empecemos por la basicidad, que es la que ustedes conocen, es la medida en la que el compuesto comparte un par de electrones con un protón. ¿Cómo medimos una reacción ácido-base? Es un equilibrio. Tomamos una base, le ponemos un ácido y vamos a tener un equilibrio, ¿sí?, entre la base conjugada, el ácido y demás.
¿Estamos? Es una reacción de equilibrio y tiene que ver con la unión de la base con un protón. La nucleofilicidad, que es el término que acoplamos hoy, es la medida de la facilidad con que un compuesto puede atacar un centro deficiente de electrones. ¿Qué quiere decir? También estoy involucrando al mismo par electrónico, pero no es la medida con que ese par electrónico se une a protón. Lo mido en función de cómo ese par electrónico ataca un centro deficiente, o sea, un carbono, ¿sí? Y es una característica que no se mide en función de un equilibrio, sino que se mide en función de una velocidad. ¿Está? El compuesto es más nucleofílico, un nucleófilo es más nucleofílico cuando la reacción queda como nucleófilo, se da más rápido. Entonces, en general son dos términos que van muy juntos, que dependen del mismo par electrónico, pero que no son exactamente iguales. ¿Cuáles son los nucleófilos? Bueno, en general la basicidad y la nucleofilicidad son paralelas, ¿sí? Y una especie con carga negativa es más básica y también en general es mejor nucleófilo. Ustedes ya vieron una lista de reactivos nucleofílicos, se los han dado, se los dio la doctora Blanco, acá les traigo. ¿Cómo vamos a considerar los nucleófilos? Básicamente todos los que tienen carga negativa, ¿sí? Fíjense, metanotiolato, metóxido, hidrosulfuro, hidróxido, acetiluro, este es el acetiluro que se obtiene a partir del acetileno, ¿sí? Cianuros, amoníacos, en general, salvo el amoníaco, los nucleófilos buenos, nucleófilos o nucleófilos fuertes, tienen básicamente carga negativa, ¿sí? Y aquellos que vamos a llamar malos nucleófilos o nucleófilos débiles son los que no tienen directamente carga, pero tienen un par electrónico, son agua y alcoholes, cualquier alcohol, ¿sí? Porque tienen la misma característica del par electrónico sobre el oxígeno. ¿Estamos? Bueno, también el tamaño del nucleófilo condiciona. ¿Y por qué condiciona? Por esto lo que yo les decía respecto al SN2. Recuerden siempre, cuando hablan de SN2, de ese estado de transición tan conglomerado. Todo aquello que haga que esto sea más conglomerado todavía, va a disminuir la estabilidad de este estado de transición. Si el nucleófilo es grandote, también esto va a ser el estado de transición va a ser más inestable y la reacción se va a dar en menor velocidad. Entonces, ¿cuáles son los mejores nucleófilos? ¿Sí? Supongamos el ion etóxido respecto al ion terbutóxido, ¿sí? O menos. El ion etóxido es mejor nucleófilo, es una base más débil, y el etanol es más ácido que el terbutanol. Bueno, esto en realidad las acideces las vamos a estudiar en alcoholes. Pero el tema es que tenemos que considerar que este ion etóxido, por los efectos estéricos, que es más chiquito, ¿sí? En realidad es mejor nucleófilo que el ion terbutóxido, que es peor nucleófilo básicamente por impedimento estérico. O sea, el concepto de esto es considerar que si se acuerdan ustedes de ese estado de transición, el nucleófilo cuanto más chiquito mejor nucleofílico para la SN2. ¿Qué pasa con el solvente? Con el solvente tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo en el medio de reacción tengo un derivado halogenado que está neutro, pero tengo un reactivo que está cargado negativamente. Tengo un nucleófilo que tiene una carga negativa. Entonces, para la SN2, los peores solventes son los polares próticos. Supongan que yo quiero hacer mi reacción SN2 en agua. ¿Qué va a pasar? Ese anión va a estar solvatado, porque tengo un montón de hidrógenos del agua que van a rodear al anión, lo van a solvatar y que no me va a permitir que actúe como nucleófilo. ¿Sí? Entonces, no puedo usar ningún solvente que de alguna manera me esté anulando o disminuyendo el poder nucleofílico por neutralizar ese par electrónico. ¿Tá? Entonces, para las SN2 no puedo usar solventes polares próticos porque solvatan al anión y disminuyen la capacidad nucleofílica del reactivo.
¿sí? Entonces, SN2 siempre con solventes no polares. Au. Mira acá qué dice. Ahí está. Las SN2 entonces, los mejores solventes son los polares apróticos. O sea, de alguna manera tienen que tener una polaridad, ¿sí? Pero lo que no pueden tener es un protón que me solvaten al nucleófilo, ¿sí? Solventes polares, pero apróticos. Dentro de estos solventes polares apróticos son conocidos, por ejemplo, esto es una amida, una formamida, NN dimetilformamida, el dimetilsulfóxido, esto es un sulfóxido, dimetilsulfóxido, o sea, son polares, ¿sí? Pero no tienen hidrógenos que me solvaten el nucleófilo. Bueno, particularmente el dimetilsulfóxido no solo no solvata aniones, sino que solvata cationes. O sea que son los mejores reactivos para los mejores nucleófilos solventes para este tipo de reacción. Entonces, vamos a resumir todo lo que vimos para una reacción SN2. Dijimos que la reacción SN2, ¿sí? Tenía características, ay, si me andara esto, tenemos que considerar características estéricas importantes. Entonces, los sustratos primarios van a reaccionar más rápido que secundarios y estos más rápidos que terciarios, ¿sí? O sea, menos sustituidos, más rápido. Y más rápido que vinílicos o nucleares. Recuerden que el derivado halógeno vinílico o nuclear, ¿sí? Después lo vamos a ver, el halógeno está unido directamente al núcleo bencénico. El nucleófilo no se va a acercar nunca por ahí, porque hay un centro de alta densidad electrónica. ¿Por dónde va a entrar el nucleófilo? Entonces, directamente los vinílicos y nucleares no dan reacciones, ni SN1 ni SN2. El grupo saliente tiene que ver con la estabilidad del grupo saliente, y la estabilidad del grupo saliente, que es un anión, tiene que ver con poder estabilizar o dispersar la carga negativa del anión. Yoduro por tamaño, más que bromuro, que cloruro y que fluoruro. Nucleófilos, buenos y malos nucleófilos, vimos los cargados. Nucleófilos fuertes necesitamos siempre para una SN2 un buen nucleófilo, ¿sí? Estereoquímica de la reacción se da siempre con inversión de la configuración, porque siempre no, cuando partimos de un derivado halogenado que tiene un carbono asimétrico, se da inversión de la configuración por el hecho de que el reactivo nucleofílico siempre entra por el lado opuesto al cual se encuentra el halógeno. Solvente, necesitamos un solvente polar porque tenemos nucleófilos y tenemos un polar para esta reacción, pero necesitamos que el solvente sea aprótico, ¿sí? Para que no nos anule el poder nucleofílico del reactivo nucleofílico, justamente. La cinética de reacción, dijimos que la velocidad dependía de las dos especies, del sustrato y del reactivo, por eso es de segundo orden, y aparte es bimolecular, porque en el paso limitante, que es el único paso que tiene esta reacción, intervienen las dos. Y el mecanismo es en un solo paso y es un paso concertado, ¿sí? Al mismo tiempo que se aleja que se aleja el halógeno, entra el nucleófilo. Utilidad sintética, ¿para qué nos sirven estas reacciones SN2? Y bueno, fíjense, a partir de derivados halogenados, dos primarios le puse yo acá, por reacción SN2, fíjense la cantidad de compuestos que puedo obtener variando el reactivo nucleofílico. Supongo cloruro de etilo, bromuro de etilo, yoduro de etilo, cualquier derivado halogenado primario. Fíjense, si yo lo trato con un hidróxido, obtengo un alcohol. Si yo lo trato con un sulfidrato, obtengo un tiol, el análogo azufrado al alcohol. Si lo trato con un alcóxido, obtengo un éter. Si lo trato, fíjense, con un tióxido, tengo un tioéter. Si lo trato con una amina o amoníaco, puedo obtener una amina primaria o secundaria o terciaria. Acetiluro, ¿se acuerdan los alquinos verdaderos que podían formar? Bueno, acetiluro, si lo trato con esto, fíjense, obtengo un alquino, ¿sí? Más largo. Cianuros, obtengo nitrilos.
O sea, la reacción SN2 me permite a través de derivados halogenados primarios y secundarios obtener, porque tengo una gran variedad de reactivos nucleofílicos, una gran cantidad de compuestos. Vamos a ver el otro tipo de reacción, que es la reacción SN1. Yo les dije que había dos tipos. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la sustitución nucleofílica unimolecular. La sustitución nucleofílica unimolecular, vamos a considerar, por ejemplo, este ejemplo, el 2-bromo-2-metilpropano, que es un derivado halogenado terciario. En este caso lo estamos enfrentando a un nucleófilo, ¿de qué tipo? Un nucleófilo mal nucleófilo, un nucleófilo débil o mal nucleófilo, como es el agua. Y el producto principal de la reacción es alcohol. Si nosotros analizamos en base a lo que vimos recién, esto no nos daría nada. Porque estamos con un derivado halogenado terciario que era lo peor para el SN2 y un nucleófilo débil que no daba SN2. ¿Sí? Sin embargo, esto da en muy buena proporción el alcohol. ¿Qué significa? Que esta reacción evidentemente no está yendo por el mecanismo de la SN2, está yendo por otro mecanismo. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, ahí yo les puse para algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, en este caso, que a medida que disminuye la sustitución, disminuye también la velocidad relativa de reacción. O sea que, a la inversa de lo que vimos para el SN2, en este caso de reacciones, las reacciones SN1, los derivados halogenados más sustituidos son los que dan mejor la reacción, o que la dan por lo menos con mayor velocidad. ¿Qué quiere decir entonces SN1? Primero, la velocidad de reacción, ¿se acuerdan que antes dependía de las dos concentraciones? Acá depende solo de la concentración del sustrato, o sea, de la concentración del derivado halogenado. Esto también se vio empíricamente con el estudio de este tipo de reacciones. Como depende solo de la concentración del derivado halogenado, es una reacción de primer orden. ¿Sí? Entonces, SN1 significa sustitución nucleofílica y en este caso unimolecular. ¿Por qué? Se vio que en el paso limitante de la reacción interviene una sola especie. Y ahora vamos a hacer el mismo estudio que hicimos para la SN2. ¿Cuáles son, cómo se estudió este mecanismo, qué evidencias hubo de este mecanismo y cuáles son los mejores parámetros para llevar adelante una reacción tipo SN1? Evidencias mecanísticas. A ver, primero, ¿qué se vio? Que la velocidad depende solamente de la concentración del derivado halogenado. Tanto es así que fíjense que los nucleófilos que utilizamos acá, que es agua y alcoholis, en realidad esos nucleófilos también hacen de solvente de la reacción. Entonces la reacción se hace directamente en el nucleófilo como solvente, se hace en agua o se hace en el alcohol correspondiente. Por eso son reacciones que se llaman solvólisis. Porque el derivado halogenado está reaccionando básicamente con el solvente. A medida que el derivado halogenado... ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué les quiero decir? Fíjense la proporción, que el nucleófilo también es el solvente, evidentemente está en una proporción extremadamente mayor, ¿sí? al derivado halogenado. Entonces, lo que se vio es que justamente, aunque use semejante cantidad en exceso del nucleófilo, que es el solvente, la velocidad de reacción solo depende de la concentración del derivado halogenado que le ponga. Otra cosa, que a medida que el derivado halogenado es más sustituido, la velocidad aumenta, a la inversa de la SN2. Y por último, si el halógeno está unido a un carbono asimétrico, se obtienen productos con retención e inversión de la configuración. O sea, ya no tenemos como antes siempre inversión de la configuración, sino que acá lo que se obtiene es una racemización parcial. Hay una racemización con un exceso de inversión. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasó? En base a esto tenemos que proponer un mecanismo donde evidentemente, si la velocidad de la reacción depende solo del sustrato, del derivado halogenado, ¿sí? El paso lento de la reacción, en el paso lento solo tiene que estar el derivado halogenado, ¿sí? Entonces lo que se postula es un mecanismo
donde partimos del derivado halogenado, tenemos el primer paso de la reacción, que es el paso lento, donde se rompe la unión carbono-halógeno, ¿sí? El halógeno se retira con el par electrónico y nos queda en forma intermedia, y acá esto ya no es un estado de transición. El estado de transición sería acá intermedio entre esto cuando se está rompiendo la unión carbono-bromo, pero nos queda un intermediario carbocatiónico. ¿Ahí qué pasa? ¿Se acuerdan el diagrama energético de la E1? Pasaba lo mismo, pasábamos un estado de transición y formamos un intermediario carbocatiónico. ¿Qué le pasaba a ese intermediario? Se estabiliza, baja, ¿sí? Del máximo energético, que supera la energía de activación, baja y se estabiliza. ¿Y cómo se estabilizan los carbocationes? ¿Por qué? Díganlo fuerte, no escucho. Hiperconjugación, por resonancia, por efectos inductivos. Cualquier efecto, ¿sí?, que pueda desconcentrar esa carga positiva, o sea, darle electrones a esa carga positiva, va a estabilizarlo. El efecto de la hiperconjugación es uno de esos efectos. Un resto, un sustituyente dador de electrones, por efecto inductivo, por efecto mesomérico, también va a estabilizar al carbocatión. O sea, se estabilizan igual que los carbocationes que venían de las adiciones electrofílicas, y eso ya lo estudiaron. Entonces, estamos en un primer paso donde formamos un intermediario de reacción. Y acá también vemos que a medida que aumentamos la sustitución del derivado halogenado, la reacción es más veloz. ¿Por qué? Porque el carbocatión es más estable. ¿Sí? Entonces este mecanismo es válido. Y el segundo paso, entonces, en este caso, es el ataque del nucleófilo, que en este caso es el agua, es el solvente, ataca el nucleófilo a partir del par electrónico, ¿sí? Se forma la unión carbono-oxígeno. Inicialmente el oxígeno todavía queda protonado, y en presencia de una base, bromuro o agua, la base sustrae el protón para dar finalmente el alcohol no protonado. ¿Está? Entonces hicimos la sustitución de un bromo con agua para dar un oxidrio, un alcohol, en este caso un alcohol terciario. Fíjense que el diagrama energético, entonces tenemos la primera parte, formación del carbocatión, estabilización del carbocatión, y el segunda energía de activación, que es la formación del alcohol protonado, que luego se desprotona. Entonces tenemos un mecanismo en dos etapas, en este caso. Ahí, volvamos. ¿Y está bien esto con lo que se postuló? Y sí, en este mecanismo, el derivado halogenado es el único que participa en la etapa lenta de la reacción, ¿es verdad? La etapa lenta, lo único que hicimos fue formar el carbocatión. El nucleófilo apareció en la segunda etapa. ¿Entendemos? En la etapa lenta, el mecanismo plantea la formación de un carbocatión. Según la estabilidad del intermediario, la velocidad aumenta con la mayor sustitución del mismo. ¿Sí? Esto tiene que ver con la estabilidad de carbocationes. Entonces, la velocidad relativa de los derivados halogenados frente a una SN1 va a ser terciarios. ¿Por qué? ¿Cómo se estabiliza el carbocatión terciario? Por hiperconjugación. Bencílicos. ¿Cómo se estabiliza un carbocatión bencílico? Por resonancia. ¿Sí? Y alílicos, que también se estabilizan por resonancia. Bencílicos y alílicos secundarios van a ser los que más se pueden estabilizar. Después van a venir los derivados halogenados secundarios, con bencílicos y alílicos primarios, los primarios, que dan carbocationes que no se estabilizan, los vinílicos y nucleares que no reaccionan. ¿Sí? Y vuelvo a decirles, ¿por qué no reaccionan los nucleares? Porque si yo tengo un halógeno unido al anillo bencénico, no hay forma que por el lado opuesto ni por ningún lado se acerque a ese compuesto con tanta densidad electrónica, con una densidad electrónica tan alta que viene dada por el anillo aromático, que se acerque a un reactivo nucleofílico. ¿Sí? Entonces, directamente los derivados halogenados no reaccionan.
estos no reaccionan ni por SN1 ni por SN2. Vamos a ver qué pasa entonces con los estos carbocationes que yo no sé si ustedes los vieron, porque hasta ahora vieron estabilidad de primarios, secundarios y terciarios. Entonces, cuando la reacción, vamos a ver, esto es lo nuevo en base a carbocationes, de un derivado halogenado alílico, ¿estamos con que ese es alílico? ¿Sí? Reacciona por SN1, SN1 implica, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de nucleófilo le tengo que poner acá a este derivado halogenado? Un nucleófilo débil, agua o alcohol, para que promueva una SN1, ¿verdad? SN1 me va a dar un carbocatión. Fíjense qué pasa con ese carbocatión. Se puede estabilizar por resonancia, ¿sí? Atrayendo este par electrónico y deslocalizando un carbocatión primario a un carbocatión, fíjense, secundario, por resonancia. Esto no es transposición, esto es resonancia. ¿Sí? Es un carbono que tiene una carga positiva y que tiene en forma conjugada un par electrónico que puede ser atraído. ¿Estamos? Esto es resonancia, flecha de resonancia. Tengo un carbocatión estabilizado en estas dos formas resonantes. ¿Cuál es más estable de los dos? ¿Es este o este? El segundo, porque aparte de ser alílico es secundario. O sea, este también va a tener su hiperconjugación con este metilo. ¿Estamos? Aparte de ser alílico es secundario. Quiere decir que voy a tener dos probables productos de reacción, de los cuales, en este caso, el de mayor cantidad va a ser este. Voy a tener mayor porcentaje del alcohol acá, secundario, que del alcohol primario. ¿Entendemos? Tengo un intermediario estabilizado por resonancia. ¿Está? ¿Qué pasa? Fíjense, en el caso, este es muy parecido. No es alílico, es bencílico, pero es lo mismo. Un halógeno unido a un carbono que tiene en forma conjugada un par electrónico. Que en este caso, particularmente, es un par electrónico que viene en un anillo bencénico. ¿Sí? Lo mismo, estos son muy reactivos, son de los más reactivos. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando lo enfrentamos con un nucleófilo débil, o sea, estamos promoviendo una reacción SN1, ¿esto también puede dar SN2? Sí, puede dar SN2 porque es primario, ojo, ¿eh? Y este también puede dar SN2. Lo que pasa que fácilmente pueden dar SN1 por el intermediario de reacción. Cuando reacciona por SN1 con agua, fíjense, tengo un carbocatión que se estabiliza por resonancia. ¿Con cuántas formas? Y con unas cuantas. ¿Sí? Esto atrae para acá, tengo esta forma resonante, tengo esta forma resonante, tengo esta forma resonante. Tengo este intermediario de reacción. Y finalmente actúa el nucleófilo para dar el alcohol bencílico. Ahora yo les pregunto por qué solamente me da el alcohol bencílico. ¿Por qué solamente el reactivo nucleofílico actúa sobre esta forma? Más allá que esto se pueda estabilizar. Claro, porque si el oxidrilo entra acá, ¿qué perdemos? La aromaticidad. Entonces, más allá que ese carbocatión pueda estabilizarse a través de varias formas, ¿sí? Que dispersen esa deficiencia electrónica, la reacción se da para dar el compuesto más estable. El compuesto más estable va a ser aquel que mantenga la aromaticidad. ¿Estamos? Entonces, los derivados halógenos bencílicos se hidrolizan o reaccionan muy rápidamente. ¿Sí? Con agua, fíjense, un reactivo tan sencillo, con agua para dar el alcohol bencílico a través de un intermediario muy estabilizado por resonancia. Bueno, la tercera evidencia de la reacción SN1 es la estereoquímica. Para SN2 dijimos, teníamos carbono asimétrico, inversión de la configuración. Para SN1 dijimos que había racemización parcial. ¿Por qué? Yo pregunto. ¿Cómo es el intermediario de reacción? ¿Qué geometría tiene el carbocatión? Es plano. ¿Sí? Ustedes recuerden que el carbocatión es sp2. Tiene 3 sustituyentes en un plano y ¿qué? Un orbital p vacío. Entonces, una vez, aunque el sustrato tenga configuración, cuando llegamos al carbocatión, la perdió.
porque el carbocatión es plano. Y entonces ese plano, ahora, ese carbocatión plano, puede ser atacado por arriba o por debajo del plano. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la posibilidad de tener uno o el otro. Tenemos un derivado halogenado que es el S, por ejemplo, 2-bromobutano, reacciona con agua, se forma intermediariamente el carbocatión y ese carbocatión nos va a dar la posibilidad, si tenemos tres sustituyentes distintos, de tener los dos. Sin embargo, no se dan los dos compuestos, los dos enantiómeros en la misma proporción. Hay uno que se da un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando se forma, acá tenemos, ¿ven? El derivado halogenado, ¿sí? Se forma el carbocatión en la primera etapa de la reacción. Este carbocatión es plano y puede ser atacado por cualquiera de los dos lados. Si es atacado por el lado A, me va a dar una configuración, y si es atacado por el lado B, me va a dar la otra configuración. ¿Está bien? Sin embargo, lo que sucede es que se obtiene un pequeño exceso del producto de inversión. ¿Por qué hay un pequeño exceso de producto de inversión? Porque en la primer parte de la reacción, cuando el halógeno se está separando, ¿sí?, el reactivo nucleofílico puede ingresar, puede ya reaccionar, y en ese caso va a poder acercarse solo de un lado. ¿Esto qué quiere decir? Antes de que se forme este intermediario, ¿sí?, va a haber un momento donde el halógeno se esté separando y el agua ya se va a poder estar acercando. Pero en ese momento el agua solo puede acercarse a partir del lado opuesto. Entonces lo que se formaría primero es un par iónico. Lo que se postula es que se forma primero un par iónico. ¿Qué quiere decir? Hay un instante donde el halógeno se separó, su unión carbono-halógeno se rompió, pero se mantiene más o menos a la misma distancia. Entonces, en ese breve instante, el nucleófilo solo puede acercarse del lado opuesto. Entonces, ese es el pequeño porcentaje de inversión que da sobre la racemización. En ese pequeño instante es como si se diera un SN2, porque acá es como que el nucleófilo solo puede entrar por ahí. Inmediatamente después, el solvente separa los iones y ya queda el carbocatión libre de ser atacado por los dos lados. Pero en este primer instante sí. Solo puede entrar al otro lado. ¿Qué quiere decir? Que va a haber inversión, racemización con un pequeño exceso de inversión de la configuración. ¿Estamos? Acá está. Este sería el primer momento. El halógeno todavía está acá y el agua solo puede entrar del otro lado. Bueno, vamos a ver. Factores que influyen en la SN1, grupo saliente. Si el grupo saliente es un halogenuro igual que en la SN2, esto se piensa igual. Dijimos que el yoduro es mejor grupo saliente para cualquiera, de donde salga, de la SN1 o de la SN2. Entonces, el grupo saliente, seguimos con el mismo análisis, yodo más que los otros halógenos. Nucleófilos y solventes. ¿Sí? Es el otro punto. Y el tercer punto que influye es que tenemos que acordarnos que los carbocationes, aparte de que pueden estabilizarse por resonancia, pueden reordenar si no tienen dobles enlaces, ¿sí? Entonces podemos tener isómeros ¿de qué tipo? Estructurales. Entonces, grupo saliente, igual que el SN2. Acá también, el yodo va a ser mejor que el bromo, que el cloro y que el flúor por las características que dijimos de estabilización de la carga negativa. Nucleófilos y solventes. En la SN1, el nucleófilo es también el solvente. Esto que yo les decía antes, que era una solvólisis. ¿Sí? Pongo a calentar el derivado halogenado en el solvente, que a su vez es el nucleófilo. Se da con nucleófilos débiles o malos nucleófilos, que es el agua y los alcoholes. Y se hace en general en solventes polares, para favorecer la disociación del derivado halogenado. El solvente polar de alguna manera estabiliza el estado de transición al intermediario polar, ¿sí? El intermediario es cargado, entonces el solvente polar lo que hace es estabilizar al intermediario. En este caso, los solventes polares son favorecidos.
Y en el caso de los reordenamientos tenemos que verlo porque si bien las reacciones SN1 se dan en derivados halogenados terciarios más que secundarios, puede haber un reordenamiento, por ejemplo, de un carbocatión secundario no terciario. ¿Sí? Igual que en los carbocationes de las reacciones de adiciones electrofílicas. Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un derivado halogenado secundario que reacciona por SN1 o por SN2, porque los secundarios dan carbocationes más o menos y a su vez no están muy impedidos. ¿Cómo voy a diferenciar que reaccione por SN1 o por SN2? Por el nucleófilo que le agregue. ¿Sí? Este derivado halogenado secundario, para que reaccione por SN1, ¿qué nucleófilo le toca agregar? Agua. Bien, entonces se me va a formar un carbocatión secundario. Este intermediario carbocatión secundario va a reaccionar con el... va a reordenarse, un carbocatión terciario, por ejemplo, y va a reaccionar con el agua dándome el alcohol terciario, ¿verdad? Pero es un derivado halogenado secundario, también puede reaccionar por SN2 si yo lo enfrento con un nucleófilo fuerte o un buen nucleófilo. Entonces, si en vez de agua le pongo oxidrilo, hidróxido de sodio, me va a dar una reacción donde a medida que se vaya el bromo entre el oxidrilo, solo estado de transición pentacoordinado, y entonces me va a dar, fíjese qué alcohol. El alcohol secundario. Acá no hay reordenamiento porque no hay carbocatión intermediario. ¿Cómo? El hidróxido está diluido en agua, pero si hay un buen nucleófilo en el medio, lo más probable es que el oxidrilo actúe antes, o en mayor proporción, ¿sí? ¿Hay un reordenamiento, no quedaría carbocatión terciario en lugar de secundario? ¿En dónde? Allá. ¿Arriba? El agua, sí. Terciario. ¿A dónde no queda terciario? Dice secundario en lugar. Sí, el primero que se forme es secundario. Pero después en el reordenamiento allá. Ah, terciario pongan acá, me confundí y me puse el mismo cartel. Eso por pegar el mismo cartel. Carbocatión secundario, carbocatión terciario, aclaren. Lo del estado pentacoordinado, sí. Resumen de CN1. Entonces, sustratos. Sustratos más sustituidos, bencílicos o alílicos, son los que mejores van a reaccionar porque dan carbocationes más estables. El grupo saliente igual que la SN2, ¿sí? Los que mejor estabilizan la carga negativa. Nucleófilos, en este caso se utilizan más los nucleófilos o nucleófilos débiles, alcoholes, agua. Estereoquímica, acuérdense esta, se forma el carbocatión, es plano, ¿sí? Hay inversión y racemización. El solvente polar, la cinética es de primer orden, es unimolecular, en la etapa lenta interviene una sola especie y es un mecanismo en dos pasos. Primer paso, formación del carbocatión intermediario. Segundo paso, ataque del carbocatión por el reactivo nucleofílico. Vamos a ver entonces algunas consideraciones con estos derivados halogenados bencílicos y alílicos. Por ejemplo, derivados halogenados bencílicos y alílicos primarios, yo ya les dije antes, reaccionan por SN1 tanto como por SN2. ¿Por qué? El bencílico reacciona por SN1 porque da un carbocatión muy estabilizado. Y a su vez reacciona por SN2 porque es primario. No tiene un gran impedimento estérico. ¿De qué va a depender? De que yo le ponga un nucleófilo fuerte o débil, bueno o malo. Si yo a este derivado halogenado bencílico lo enfrento con metóxido de sodio, que es un buen nucleófilo, voy a promover una reacción SN2 para la obtención del éter. Si yo lo enfrento, por ejemplo, a este alílico primario, lo enfrento con hidróxido de sodio, con agua. No, esto, hidróxido no, pongan agua acá. Pongan agua ahí. El hidróxido no es mucho para la SN1. Pónganme agua ahí, por favor. En general va a reaccionar por SN1 a partir de un carbocatión y voy a obtener el alcohol. ¿Sí? Entonces, bencílicos y alílicos terciarios
no dar SN2. Claro, si este bencílico no es primario, sino que es terciario, si ese carbono está trisustituido, ya SN2 no da. ¿Sí? Da solo SN1. ¿Qué pasa con los derivados halogenados vinílicos y nucleares? Los vinílicos son los que tienen el halógeno unido a un carbono que lleva un doble enlace. Los nucleares son los que tienen el halógeno unido al anillo bencénico, ¿sí? Fíjense. En el caso de estos derivados halogenados no dan reacciones de sustitución. No dan ni SN1 ni SN2. ¿Por qué? No dan SN2 porque para dar SN2, fíjese la estructura. Esto es un alqueno, esto es plano. Para dar SN2, el nucleófilo tendría que entrar prácticamente por el medio del doble enlace, ¿sí? Este es un centro de alta densidad electrónica, el doble enlace. Ningún nucleófilo se va a acercar ahí, más bien va a ser repelido. Y para dar SN2, un derivado halógeno, fíjense, nuclear también. El nucleófilo tendría que pasar por el medio del centro de alta densidad electrónica, que es el benceno. No va a pasar por ahí. Va a ser repelido por el benceno, o sea que SN2 no puede dar. ¿Y por qué no dan SN1? Porque directamente no se forman carbocationes vinílicos, son inestables, no se pueden estabilizar por ninguno de los mecanismos que conocemos. Entonces, como no se forma ni el carbocatión vinílico ni el carbocatión arílico, que sería, no son estables, tampoco dan reacciones de SN1. ¿Sí? Bueno, eso es el tema porque estos derivados halogenados no dan. ¿Ustedes estudiaron la sustitución nucleofílica aromática? Derivados halogenados. ¿No se las dio postigó? ¿Los aromáticos? Al final, bueno, eso también se las estoy dando al final. Vayan viéndola. Bueno, ¿qué tipo de reacción dan estos derivados halogenados vinílicos nucleares? Dan sustitución nucleofílica, pero sustitución nucleofílica aromática y solamente cuando el halógeno se encuentra activado. Repásenlo de lo que les dio el doctor Postigo, pero yo se los voy a volver a dar por las dudas. Derivados halogenados nucleares solo se pueden sustituir con nucleófilos fuertes o buenos nucleófilos cuando tienen en el anillo grupos fuertemente atractores de electrones en posición orto y para. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos grupos atractores de electrones estabilizan el intermediario de reacción que es aniónico. Entonces, halógeno activado con un grupo atractor de electrones en orto y para. Pueden, frente a un nucleófilo fuerte, sustituirse el halógeno por el nucleófilo. ¿Sí? Pero en este caso una sustitución nucleofílica aromática. ¿Vamos? No. ¿Cómo desactivado? No, pero acá estamos... Cuando vos hablas de anillo desactivado, hablas de desactivado frente a la sustitución a la CEA. Esta es otra reacción. No, acá sí, ese anillo está desactivado frente a la CEA. Pero vos lo que tenés que ver es cómo se encuentra el anillo frente a la sustitución nucleofílica. Frente a la sustitución nucleofílica está activado, porque puede, entonces, estabilizar al intermediario de la sustitución nucleofílica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la CEA tiene un intermediario positivo, pero la SN tiene un intermediario negativo. Lo que estabiliza uno es estabiliza el otro. ¿Estamos con esto? Repasan esto también. ¿Y cómo se justifica esto? Porque la sustitución nucleofílica, fíjense, cuando tenemos el halógeno, entra el nucleófilo y en el intermediario de reacción hay un exceso de electrones. Acá entra el nucleófilo, este par electrónico se vuelca sobre este carbono y tenemos un par electrónico que va a estar estabilizándose en el anillo. Entonces, si este par electrónico encuentra sustituyentes que pueden dispersarlo, como sustituyentes atractores, esos sustituyentes están activando a ese intermediario de reacción. ¿Entendemos? Y eso es lo que hace que ese halógeno se diga que está activado por estos grupos nitro. Por ejemplo, pueden ser un grupo carboxilato, puede ser un grupo cetona, puede ser un grupo ciano. ¿Sí? Entonces, este tipo de reacción
es importante cuando el halógeno tiene grupos fuertemente atractores de electrones en posiciones 2 y 4. La reacción, fíjese, es regioselectiva. ¿Se acuerdan que regioselectividad tenía que ver con orientación de la reacción? Si yo tengo un grupo, dos halógenos, ¿sí?, en un anillo y un grupo nitro, ¿se van a sustituir los dos frente a una SNA con hidróxido de sodio? No, se va a sustituir el que tiene el nitro en orto y para, en 2 y 4, ese es el que está activado. ¿Sí? Pues si ustedes se fijan, en 2 y en 4 es donde llega la carga negativa y el nitro puede dispersar, ayudar a estabilizar esa carga negativa. En la posición meta, respecto al halógeno, la carga no se estabiliza. ¿Entendemos por qué es regioselectiva? Bueno, resumen general. Derivados halogenados primarios. Con malos nucleófilos, como agua y alcohol, primario. Con malos nucleófilos no da nada. Prácticamente. Puede dar un poco por porcentaje bajo de alguna reacción. Un derivado halogenado derivado primario. Con un nucleófilo fuerte, sí, va a dar una SN2. ¿Por qué? Porque está poco impedido y el nucleófilo es buen nucleófilo. Promueve la SN2. Competitivamente a SN2, a esa SN2, se va a dar la reacción de eliminación, que vamos a estudiar la clase que viene. Derivados halogenados secundarios pueden reaccionar por SN1 o por SN2. ¿De qué va a depender? Del reactivo nucleofílico. Si el reactivo es débil, promueve SN1, si el nucleófilo es fuerte, promueve SN2. Competitiva a la eliminación. Y los derivados halogenados terciarios, cuando reaccionen con nucleófilos malos, se van a dar carbocationes estables, van a dar reacciones de SN1, pero cuando reaccionen con nucleófilos fuertes, van a dar exclusivamente reacciones de eliminación. Van a ser las E2, que son las que vamos a estudiar. ¿Qué pasa con los salídicos y bencílicos? Estos que pueden estabilizarse sus intermediarios por resonancia. Y bueno, también, si son primarios, con buenos nucleófilos, van a dar SN2 más E2. Y si son, reaccionan con malos nucleófilos, van a dar SN1 y E1. ¿Sí? Bueno.